camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Taller de iniciación, y hoy estudiaremos el tema las parábolas del reino. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renovemos nuestro acto actual de entrega a la voluntad de Dios. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio del Reino. Más de una vez pues oímos hablar del Evangelio del Reino, pero tal vez no hemos profundizado en el Evangelio del Reino. Jesús en muchas ocasiones nos dice en el libro del cielo que el fin principal para el cual Él vino a la tierra fue el establecimiento del reino de la voluntad de Dios. La redención, dice Él, fue un camino intermedio, pero el fin principal fue el reino. Y todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo va encaminado hacernos conocer, hacernos amar, hacernos desear este reino. Entonces ya, habiéndonos Él invitado a entrar a este reino y a conocer sus verdades, Él empieza a explicarnos las parábolas del Evangelio, las parábolas del reino, ya con el lenguaje del reino. Cuando los apóstoles le preguntaron por qué habla en parábolas, Él les respondió, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Estaba haciendo referencia al pueblo judío que no creía en la misión de Jesús como enviado del Padre, como Mesías, como Redentor. Y por eso Él a sus apóstoles les explicaba aparte los misterios del reino. Primero, porque ellos sí se le acercaban a preguntar: explícanos qué quiere decir esto, y Él les explicaba.
Y cuando ellos le dicen, ¿por qué hablas en parábola?, le dice, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Y bueno, podemos considerarnos dentro de ese grupo cercano de Jesús, a quien Él se ha complacido en revelar los misterios del reino de los cielos, que es lo que nosotros estamos conociendo a través de las verdades. Dice Mateo 13:18, todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, entonces se parece al sembrador cuya semilla cayó a orillas del camino. Entonces vamos primero a recordar las parábolas del reino que nos traen los evangelios. Sobre todo en el capítulo 13 de San Mateo, se nos van desgranando una por una esas parábolas. ¿Cuáles son? En Mateo 13:24, un hombre sembró buena semilla en su campo y le siembran cizaña. Recordemos esa parábola. Y entonces los empleados le dicen, Señor, hay cizaña en el campo, ¿quieres que la arranquemos? Y él le dice, no, déjenla que crezca. En el tiempo de la siega, separaremos el trigo de la cizaña. En Mateo 13:31 está la parábola del grano de mostaza. Ese que tomó el hombre lo sembró y llegó a ser un árbol muy frondoso, muy grande, y la semilla de mostaza es pequeñita. Y precisamente hace referencia a eso. Cuando nosotros conocemos las verdades, es algo pequeño, pero es la semilla de mostaza. Cada verdad es una semilla de mostaza que cultivada va a producir un frondoso árbol superior a todos, que es la santidad divina, que es el reino de Dios. En Mateo 13:33 nos habla de la mujer que echó 3 medidas, en 3 medidas de harina puso levadura para que esa harina se expandiera. Y Jesús también nos explica en el reino cuál es esa levadura. Mateo 13:44 nos habla del tesoro escondido en un campo, que cuando el hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Y ese tesoro escondido es el reino. También Jesús lo explica. Un mercader que anda buscando perlas finas, en Mateo 13:45, muy semejante al anterior. Cuando encuentra la de más valor, que él identifica que es la de más valor, vende todas las demás perlas que tiene y se queda con la de más valor. Pero tuvo que renunciar a las otras. No es que se quedó con las otras y la de más valor, no. Se quedó con solo la de más valor, porque para obtener esa tuvo que vender las otras. Esto explica la renuncia a tantas cosas que nos exigen la posesión del reino. En Mateo 13:47 nos habla de esa red
que se echa en el mar y recoge peces de toda clase, buenos y malos. Y luego hay que clasificarlos. Empecemos entonces con la de Mateo 18, 21, 35, 19. Recordemos esa parábola donde Jesús castiga la injusticia de uno de sus empleados porque no es compasivo. Vamos a recordarla un momentico, aquí está. Habla del perdón de las ofensas. Se le acercó Pedro y le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? Entonces Jesús le da la palabra. Se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarle cuentas, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, ese le cobra, le pide, le suplica que lo espere, que él le va a pagar. El rey al comienzo quiso meterlo en la cárcel con su mujer y con todos sus hijos. Él le pide, le suplica que tenga misericordia, que lo espere, y el rey accede. Luego, ese mismo hombre va y se encuentra con un compañero que le debe a él. Entonces, ¿qué hace él? Agarrándole, intentaba ahogarlo, al tiempo que le decía: paga lo que debes. De enojos le suplicaba a su compañero diciendo: concédeme un plazo y te pagaré. Pero él no le concedió el plazo. No fue compasivo con él como su patrón sí fue compasivo. Y ahí es donde le cuentan al patrón la actitud de este empleado y se enoja. Y dice: ¿no convenía pues que tuvieras piedad de tu compañero como lo tuve yo contigo? E irritado le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a cada uno a sus hermanos, de todo corazón. La compasión. Y es que para que Jesús pueda reinar en nosotros, tenemos que perdonar de corazón. Dios no puede reinar en un corazón lleno de resentimiento, de rencor. Y es que podemos pensar: ¿cómo sé yo que he perdonado? Cuando al pensar en aquella persona que me ofendió, yo siento por ella más compasión. Ya no me altera recordar la ofensa que me hizo. Ya lo que siento es compasión y misericordia por él. Mateo 20, del 1 al 16, el propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para su viña, recordemos. Y a los que llegaron de último, que no les tocó hacer nada, Jesús les dio la misma paga. Los otros se enojaron, reclamaron, les pareció injusto. Y él dice: ¿por qué toman a mal que yo sea bueno? Si yo les estoy pagando aquello por lo cual los contraté. Y luego él nos da una conclusión: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es decir, en el reino no importa, dijéramos, el momento en el cual se nos llame.
Lo que importa es que respondamos a la llamada, que Dios nos dará lo prometido, porque Dios no engaña, ni nos pide cosas difíciles. También está en Mateo 22, la del hombre que se entra al banquete al cual es invitado, porque el rey en las bodas de su hijo, como a los que invitó no quisieron venir, entonces él le dice a los siervos: vayan por el camino, inviten a todos los que encuentren. Y ya imaginémonos cómo llegarían si ni siquiera sabían que los iban a invitar a una boda. Pero suponemos que al comienzo, a la entrada, pues les iban a proporcionar la forma que se pusieran el vestido propio para la fiesta, para la boda. Pero uno de ellos entró sin el traje adecuado. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace el dueño de la fiesta? Ordena que lo saquen, que lo amarren y que lo tiren al fuego. Muchos son los invitados, pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque para ser escogido tenemos que revestirnos con las vestiduras propias del reino. ¿Y cuál es la vestidura propia del reino? La voluntad de Dios. Esa es la vestidura que se nos exige. Revestidos de Cristo, revestidos de su voluntad. Nos dice Jesús en el volumen 24 de agosto 30 de 1928. El lenguaje que Jesús tuvo en la redención y el que tiene para el reino de la divina voluntad son diferentes uno del otro. El lenguaje. Porque es que el lenguaje de la redención es, dijéramos, una preparación para poder entender el lenguaje del reino. Si no tenemos claridad sobre el lenguaje de la redención, nos es difícil entender el lenguaje del reino. Las semejanzas que respectan a mi voluntad son de modos divinos. ¿Cuáles son las semejanzas con las que Jesús compara su voluntad? El sol. Su voluntad es sol. El cielo y las estrellas. El rey. El mar y el viento. Siempre compara la divina voluntad con el mar, con la potencia del viento, como toda la creación. En toda la creación podemos descubrir la armonía de esa voluntad divina y la figura del Padre. Se va expresando mucho a lo largo del libro del cielo, pero como dice Jesús, son expresados en modo divino. Ya tienen todo un significado divino. El grano de mostaza y la parábola del sembrador, Jesús nos la explica en el reino de esta manera. ¿Cuál es esa semilla? Cada
conocimiento que manifiesta. Cada verdad colocada en el libro de cielo y cada acto hecho en la voluntad de Dios, cortejado por esa verdad que se ha conocido, es una semilla divina que el alma adquiere. Entonces, ¿cuál es la semilla? La semilla comporta dos aspectos. El primero, la verdad. Él más adelante dice, una verdad leída, comprendida, meditada, abrazada y vivida. Entonces, ahí sí, es una semilla que el alma adquiere. Tiene que llenar esas condiciones para que pueda decir, poseo esa verdad. Tiene que ser comprendida y tiene que ser vivida. Mientras no se dé eso, puede ser que la semilla quedó a orilla del camino, o cayó entre zarzas, o cayó entre piedras, pero no produce el fruto que debe producir. Entonces, cada verdad es un lenguaje divino, un lenguaje celestial, que va, dijéramos, construyendo dentro de nosotros ese cielo aquí en la tierra. El cielo de la voluntad de Dios en nuestra alma. Nuestra alma es el cielo donde la voluntad de Dios quiere reinar. En otra parte también nos habla de la parábola del sembrador, y donde Jesús es el sembrador. Está tomado del volumen 28 de octubre 7 de 1930. Dice, mucho más puedo hacer yo, agricultor celestial, con tal de que encuentre una criatura en que esté preparado el terreno de su alma, donde pueda arrojar la semilla de mis obras, la semilla celestial de mi divina voluntad. ¿Qué espera Él? Que el terreno de nuestra alma esté preparado. ¿Y cómo lo preparamos? Porque eso es lo importante. ¿Cómo preparo ese terreno? Primero, la disposición, es decir, el deseo de poseer esa verdad. Si yo tengo el deseo de poseer la verdad, me dispongo a leerla, a comprenderla y a hacer como los apóstoles. Lo que no entendieron se le pregunta a Jesús porque Él es el maestro. A ponerla en práctica. Él dice en otra parte, yo siembro y espero. ¿Qué espera? La cosecha de lo que es sembrado, el fruto de lo que es sembrado. Cuando ya veo que se ha dado el fruto, siembro más. Ahora, ¿qué es la levadura en el reino? Porque leyendo el Evangelio todos sabemos qué es la levadura en relación con la harina. Pero en el reino, ¿cuál es la harina y cuál es la levadura? Dice Jesús, los primeros que vivan en el fiat divino serán como la levadura del reino de la divina voluntad. Claro, porque con sus conocimientos y con su testimonio van, pudiéramos decir así, a hacer crecer, ¿no?, esa harina. La multiplicidad de sus conocimientos servirán como masa de luz. Masa de luz que darán todos los bienes que se necesitan para alimentar y hacer felices a aquellos que quieran vivir en el reino de mi divina voluntad.
Entonces, los primeros que conocen las verdades del reino y empiezan a difundirla, hacen el papel de levadura y masa. ¿Cuál es la levadura en ellos? Ellos se vuelven levadura. Toda su persona, sus palabras, su comportamiento. ¿Y cuál es la masa? Los conocimientos. Entonces, en la medida en que ellos se entremezclan con las personas y van compartiendo los conocimientos, van convirtiéndose en alimento para aquellos con los que ellos conviven, con los que se relacionan. ¿Por qué? Se dan como alimento porque los otros toman lo que ellos ya tienen para sí, los otros lo toman y lo hacen parte de su vida. Alimentan su mente, alimentan su corazón, alimentan su voluntad. Alimentar y hacer felices a aquellos que quieran vivir en el reino de mi divina voluntad. Los conocimientos se constituyen el alimento y la persona que los posee es la levadura. Y ella es la que hace crecer esos conocimientos. El conocimiento es la masa. Ella, con su disposición, hace crecer esa masa y la convierte en alimento para los demás. Ahora recordamos la parábola del vestido de bodas, el que entró al matrimonio del hijo del rey sin el vestido de bodas. En el volumen 36 de diciembre 28 de 1938, Jesús hace alusión a esta parábola y la explica así en su modo divino. Dice, el tener hijos que no nos semejen y que en algún modo no estén bien vestidos con los vestidos reales de nuestro fiat, no sería digno de nuestra majestad suprema. El vestido real de la divina voluntad. Nuestro amor invencible, con sabiduría infinita, queriendo tratar al tú por tú con la criatura, ha dispuesto dar mi voluntad a ella, a fin de que con su luz la embellezca, con su amor la vista y con su santidad la santifique. Aquí explica Jesús la razón por la cual nos quiere dar el don. Porque para nosotros poder tener una relación de tú con Dios, como la tiene el Hijo, que es Jesús, pues Él nos tiene que hacer semejantes al Hijo, darnos la misma vestidura del Hijo, su divina voluntad, para nosotros poder vivir la vida que vive el Hijo, que es una vida de amor, un amor que viene del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Por eso estamos llamados a ser Jesús, pero no podemos ser Jesús si no poseemos la vestidura real de la divina voluntad. No podemos entrar a las bodas del Hijo si no tenemos el vestido adecuado. El tesoro escondido en el campo y la perla fina. Los dos tienen más o menos la misma temática. Es de venderlo todo con tal de quedarnos con lo mejor. Y esto hace alusión al reino del fiat como el don más grande. El alma debe estar pronta a sacrificar la propia vida para hacer que este don de la divina voluntad
tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la misma vida. Es más, su propia vida es nada en comparación con él. Y no solo se trata aquí de la vida física, es la de menos. La vida que más aquí se habla son los criterios, son los gustos, son las costumbres, son los modos humanos a los que hay que sacrificar para tomar los modos divinos. Es el conocimiento humano que hay que sacrificar para poder obtener el conocimiento divino. Y en realidad tenemos que sacrificar muchas cosas para poder darle la primacía a este don de la divina voluntad. Porque de lo contrario queda mezclado con tantas cosas, de manera que ni atendemos las unas ni atendemos lo otro. Jesús quiere, cuando se trata del don de su divina voluntad, que Él ocupe el primer lugar en la criatura, primer lugar en el tiempo, primer lugar en el interés, en los afectos y en el valor de ser capaz de sacrificar todo, la propia vida, tus gustos, tu voluntad, tu tiempo, para darle el primer lugar a la divina voluntad. Y la de Mateo 20, donde Jesús invita, la parábola, donde se invita a trabajar en un campo a muchos, pero se les invita en diferentes horas. Y obviamente los que llegaron primero trabajaron más, pero los que llegaron de último no les tocó trabajar porque ya estaba todo acabado. Pero se le paga lo mismo que se le pagó el primero. Y ahí es donde se enojan. Y Jesús dice, ¿por qué? ¿Acaso no tengo yo derecho a ser bueno? Esto la compara Jesús precisamente con el proceso que a lo largo de la historia de la salvación Dios ha traído a las almas. A los primeros le mostró el camino que llevaba al palacio. Cojamos el Antiguo Testamento. Dios les fue mostrando el camino para llegar al reino, porque lo que se perdió fue el reino. Dios nos llama a recuperar el reino. A los primeros, el camino. Les va diciendo cómo deben portarse, qué deben hacer, les da la ley de Moisés, va formando su pueblo. A los segundos les enseña la puerta. Ya formado el pueblo, les da la tierra prometida. A los terceros, la escalinata, ya para que entren más adentro del palacio. Podemos comparar los justos del Antiguo Testamento, los que pudieron comprender las profecías. A los cuartos, las primeras habitaciones. El Nuevo Testamento, los santos del Nuevo Testamento. A los últimos les ha abierto todas las habitaciones, constituyéndolos dueños y dándoles todos los bienes que hay en el palacio. Y estos son aquellos a quienes nos ha dado a conocer todos los misterios del reino de su voluntad. Y nos da en posesión todo, el don de su voluntad.
El mismo Jesús dice, no puedo darles nada más porque con esto les estoy dando todo. No hay don más grande que el don de mi voluntad. Y nos lo está dando a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los últimos. Pudiéramos decir, los que no somos capaces de hacer el trabajo que hicieron los primeros. Mortificaciones, grandes sacrificios, penitencias. Les tocó más duro a los primeros. A nosotros todo se nos facilitó, Jesús nos está dando todo así, gratuitamente. Ven y disfruta de todo lo mío. Y cuando comprendamos nosotros, es decir, el privilegio que se nos ha concedido con conocer este reino, que otros no han tenido esa oportunidad, y todo lo que implica conocer el reino, comprendiéndolo bien, sabremos que tenemos una gran responsabilidad para corresponder a tan gran bien. Todas las habitaciones, con el fundirnos, nos hace entrar en el seno de la Trinidad. ¿Habrá habitación secreta? Si lo más secreto es el seno de la Trinidad, y allí se nos permite entrar cuando nos fundimos. Todo se nos ha dado con el don de la divina voluntad. Así, dijéramos a grandes rasgos, Jesús nos explica estas parábolas del reino ya en un lenguaje divino. Mire, si el Señor nos ha llamado a este reino, y en mi caso, o sea, ¿por qué lo hizo? No lo sé, alguna razón tendrá, pero, o sea, es porque nos cree capaces, o sea, somos capaces de obtener este reino, que lo vamos a lograr, tener este don. Es decir, Él lo dice, Él en una parte dice, yo este don lo doy a quien quiero, cuando quiero y como quiero. No hay otra razón. La única razón es porque Él quiso. No más. No más. Es un misterio de predilección que no tenemos que hacer más que agradecer. Claro, eso lo hago siempre. ¿Cómo verá Él entonces nuestros avances, nuestros retrocesos? O sea, nos mirará con compasión y bueno, y las fortalezas que nos da y todos sus mensajes por aquí y por allá, porque a veces nosotros leemos los mensajes y es para mí, o sea, en ese momento el Señor me dio justo lo que yo necesitaba en ese momento escuchar. Es su forma de alentarnos. Exacto. Sí. Pues Dios es papá. Dios nos conoce. Él, ¿qué va a medir? El deseo y el interés y el esfuerzo por responderle a Él en lo que Él nos pide. ¿Qué nos pide? Que esto para nosotros sea lo más importante, porque es lo más grande. Que seamos capaces de sacrificarlo todo por esto. Eso es lo que Él va a ver. A la medida de cada uno, porque Él sí sabe cuál es la medida de cada uno. Él sí sabe cuál es la capacidad que da cada uno y si sí le estamos respondiendo en razón de nuestra capacidad. Eso lo mide Él, porque Él nos hizo y nos conoce. Pero de parte nuestra, demos al máximo. Demos el máximo. Bueno, atendiendo, ahora aquí dice, ¿cómo saber cuál es el mayor don que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de los demás? El don de la divina voluntad. Justo, luz. Eso se me vino a la mente. Decía, bueno, como no participan
porque cuando Dios nos ha escogido, ya nos ha hecho levadura. Dice los primeros, y nosotros somos los primeros, porque esto apenas se está conociendo. Entonces somos levadura. Y si somos levadura, esos conocimientos tienen que crecer en nosotros y alimentar a otros. Porque esta levadura que somos nosotros tiene que, con el conocimiento, volverse masa y crecer ese conocimiento para que se vuelva una masa que alimente a los demás, con el testimonio, con la comunicación de las verdades. Es decir, no nos podemos quedar encerrados, porque entonces sería como una levadura que tú tienes pero que no usas, que se desperdicie. Es importante que meditemos bien estas parábolas del reino y ya aplicadas a nosotros. Madre Belén. Sí, adelante. Lo que usted dice y lo que el Señor habla, ¿no? Él da a quien quiere y como quiere y en el momento que Él quiere, ¿no? Y es verdad, porque a veces uno, como dice, ya cuando está con esa levadura, ¿no? Quiere contagiar, ¿no? A las hermanas que conoce. Pero hay unas que la semilla lo acogen, ¿no? Lo acogen, y hay otras que, como lo que último que está pasando, ¿no? Con lo de Luisa, te ponen, que marcan, no, esto está mal, esto está prohibido, esto está, inclusive hasta se incomodan, se apartan de ti. Entonces, es cierto que el Señor este don, como usted dice, hay que darle gracias, ¿no? Gracias porque nos ha tomado y nos ha regalado este don de poder comprender. A veces lo comprendemos conforme vamos avanzando, y es verdad que cuando uno va leyendo el libro del cielo y lo va escudriñando, ¿no? A veces cosas, como dice, que no entiende, y el único que nos da las luces es el Señor, ¿no? Entonces, yo pienso que el sembrador divino en cada uno de nosotros que estamos acá, y usted también, ha puesto esa semilla y va germinando, y como Él quiere que vivamos ya y que nos vistamos de esa vestimenta celestial, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y a veces yo, mi experiencia, ¿no? En particular cuando leía o cuando comprendía, sí, era que lo comprendía en ese momento y después ¡bum!, me quedaba en cero. Me quedaba, o sea, ya no comprendo, ¿qué es esto? ¿No? Y no sé si a muchas hermanas también les habrá pasado eso. No, yo cuento esa experiencia, pero cuando uno, como dice el Señor, quiere almas dispuestas, ¿no? Porque es normal que a veces nos enfriamos, ¿no? A veces sentimos de seguir continuando leyendo, pero como ya el Señor nos ha dejado esa semillita, es algo que nos empuja nuevamente, nos vuelve a llamar el Señor. Y es como que volvemos al camino nuevamente, ¿no? A seguir esto con la verdad y con entender que el Señor cada día nos da luces y los vamos rumiando. No importa cuánto nos falta leer, pero lo importante es que vayamos avanzando. Así es, Charito. Tú decías algo, bueno, antes, Luz, ¿cuál es el mayor don? El don de la divina voluntad. No hay don superior a este, porque con el don de la divina voluntad nos está dando todo. Se está dando todo Dios a nosotros. Ese es el mayor don, y es el que tenemos que poner al servicio de los demás. Pero lo que decía Charito, es lo que Jesús explica cuando los apóstoles le preguntan ¿por qué
les hablas en parábolas a los demás, parábolas que no entienden. Y Jesús le dice, no le dice por qué le habla a aquellos, sino a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino, a vosotros, a ustedes. Y yo pienso que ahora pasa como pasó en el tiempo de la redención. Los que siguen a Jesús más de cerca y los judíos, que era el pueblo escogido para quien llegó específicamente la redención, no reconocieron a Jesús. Y eso está pasando ahora. ¿Por qué unos sí comprenden el reino de la divina voluntad y lo acogen con alegría, y por qué otros no? Eso lo sabe Dios, pero ahí va. Cuando él habla de los judíos, dice que por su ceguera, por la dureza de su corazón, porque estaban más pendientes de las apariencias que de vivir verdaderamente su relación con Dios. Entonces, ¿por qué uno sí, por qué otro no? Ya es Dios el que va analizando en cada uno, pero hay una respuesta general. Los más dispuestos, los más sencillos, se abren fácilmente a este reino, y otros no les entra la luz. Eso ya lo evalúa Dios, pero esa es la razón, así como pasó en el tiempo de los judíos. Por eso, en la medida en que más leamos las verdades, más luz vamos recibiendo, más levadura nos vamos transformando, y más alimento podemos darle a los hermanos, más podemos cooperar. Entonces terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.